m'assento o què faig? Com vulguis. Sí, no, perquè tinc que estar sembla una tonta al pueblo. No, home, no. Estarás de seguida. Vale, buenos días. Empezamos la segunda parte. Entonces, en esta mesa vamos a cambiar un poco la parte más clínica por la parte más psicológica. Entonces, os quería presentar a Marta. Marta Stals es una psicóloga que trabaja con nosotros desde hace años, que ha decidido crecer hacia adelante, como podéis ver, y que probablemente es la psicóloga que ha visto más niños con TEAF de los que conocemos, y además lo explica muy bien porque tiene una voz peculiar y esto ayuda mucho. Cuando quieras. Hola, bueno, lo de la voz peculiar no sé por qué lo dice, pero si me entendéis y me conformo. ¿Me oís bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, yo os voy a hablar un poco de... Bueno, en principio la base de la conferencia tenía que ser el diagnóstico. Voy a hacer un poco también de rasgos porque al no haber estado nunca aquí seguro que hay gente que también aún le interesa, aunque lo he repetido muchas veces, ¿eh? Los que ya me conocéis probablemente ya os aburrís de mi discurso, pero bueno, así tiene todo un poco más de sentido. Bueno, yo vengo del Hospital Clínic, del grupo de trabajo de Óscar, del GRIE, y también trabajo en la unidad del TEAF de Barna Clinic, que se llama UNESAF, y el GRIE, que es el grupo de investigación. A ver, ¿qué es un TEAF, ¿no? Desde el punto de vista psicológico o neuropsicológico. El TEAF es un trastorno del neurodesarrollo, pero que tiene una causa clara, ¿no? Que ya, evidentemente, ya lo han explicado mucho y muy bien, que es la exposición al alcohol durante el embarazo. Entonces, esto es 100% prevenible, con lo cual es un trastorno que podría no existir, ¿no? Entonces, esto es importante, este mensaje, dejarlo claro. ¿Cuáles son los rasgos del TEAF, ¿no? ¿Qué vamos a ver en un niño con TEAF? Óscar ya lo ha dicho antes, no todos los niños con TEAF tienen el mismo perfil, que esto en realidad es un problema, ¿no? A la hora también de hacer investigación, de diseñar programas de intervención sobre todo, porque ¿qué nos encontramos? Con que, como podéis ver aquí, pueden tener todas las capacidades afectadas, puede que haya un niño que solo tenga dos o dos o más, pero además estas capacidades no estarán igual de afectadas en un niño que otro. Es decir, los niños con TEAF, por ejemplo, suelen tener unos CI, unos cocientes intelectuales límite, pero no todos. Yo llevo niños con TEAF que tienen cocientes intelectuales superiores a la media y algunos que tienen retraso mental, es decir, o muy inferiores, ¿no? al límite. También tienen muy afectadas, sobre todo, y que tienen más importancia que el CI, porque una cosa que también quiero remarcar es que solemos dar mucha importancia al cociente intelectual, ¿no? Y siempre, ¿qué CI tiene? Y eso es un número. Es decir, no puede ser que nos defina un número, ¿no? Por ejemplo, hace un par de semanas tuvimos una valoración diagnóstica con un chico, que además era un caso muy complicado, de los que tocan, ¿no? Bastante la fibra. Y que todo el rato me insistía, ¿no? Y me decía, pero ¿con esto voy a saber el CI? ¿Con esto voy a saber el CI? Y al final le pregunté, ¿pero tú qué crees que es el CI? Y me dijo, es un número que te dice si eres inteligente o no. Y le dije, vale. Entonces intenté explicarle, ¿no? Lo mejor posible lo que realmente nos podía decir un CI. Le decía, pero ¿y por qué tienes tanto interés, ¿no? en saber el CI? Me decía, porque así, si no sale muy bajo, podré demostrar a mis compañeros del centro, porque viven en un centro de menores, que no soy tonto. O sea, hacen este tipo de verbalizaciones porque, por desgracia, son niños que están muy etiquetados, que siempre son como los referidos los niños malos, el que no hace caso porque le da la gana. Además, me lo dicen tal cual, desde los coles, muchas familias que están ya muy superadas, es decir, no les quito la razón. Y te lo dicen tal cual. Pues eso, el niño malo, el niño que molesta a los demás, ¿no? El que no quiere hacer nada, y lo ven todo como una conducta voluntaria, y no lo es. Es decir, cuando se junta una capacidad cognitiva limitada juntamente con unas funciones ejecutivas también bastante mermadas. Con las funciones ejecutivas me refiero, por ejemplo, a la capacidad de planificación, ¿no? Y con esto puede ser de saber organizarte las tareas que tienes que hacer ese día, ¿eh? Es decir, con rutinas súper básicas, como las que aprendemos desde más pequeños, ¿no? Pues ducharse, lavarse los dientes. Hay chicos y chicas con TEAF mayores y adultos con TEAF que no tienen aprendida la secuencia. No es porque no quieran, porque evidentemente después de 20 años haciendo la misma rutina, si no te la has aprendido, hombre, igual tienes que interpretar que no, que necesita otra ayuda.
Este tipo de cosas pasan, pero claro, no solo hay capacidades mermadas, es decir, no son evidentes, porque es lo que os decía, si el CI le sale normal, normalmente ya se interpreta como no hay problemática cognitiva. Error, gran error. Bueno, esto en los TEAF y en muchos otros. Si ahondamos un poco más, intentando buscar pruebas específicas, conociendo evidentemente los rasgos que puede haber en un TEAF, ¿no? Y vamos a buscar directamente aquello, nos vamos a dar cuenta que empiezan a salir puntuaciones que es que no tienen nada que ver las unas con las otras. Y eso es lo que llama la atención. Es decir, cuidado, tiene un CI de 100, pero luego resulta que a nivel de funcionamiento ejecutivo, ¿no? De planificación, de memoria de trabajo, estamos viendo ahí una disparidad de resultados que no se entiende, además, ¿no? Y claro, en este sentido tenemos afectada la planificación y la organización, ¿no? La capacidad, pues eso, de organizarte en tu día, de organizar una agenda, de saberse los días de la semana, por ejemplo, ¿no? Todo eso son secuencias, ¿no? Y todo lo que son secuencias requieren de un gran volumen de memoria de trabajo y de un buen funcionamiento del sistema de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo, y esto está muy afectado. Es decir, no significa que no vayan a recordar nada, ¿eh? Esto que quede claro. Hay muchas cosas de las que se acuerdan y hacen un sobreesfuerzo que los demás no vemos, ¿no? Porque para los que no tenemos este tipo de dificultades, tenemos otras muchas, pero estas no. Es muy fácil, ¿no? El acordarte de los días de la semana los aprende rápido y no entiendes que un niño no puede aprendérselos, ¿no? Y no sepa que hoy es martes y por qué martes es diferente que miércoles, ¿no? Pues eso pasa y es así. Y no hay que culparles ni frustrarse porque su cerebro funciona así. Entonces, al revés, vamos a darles las ayudas, ¿no? Para que puedan funcionar igual con estas dificultades, ¿no? Como hacemos con otros niños. Es que al final, ¿no? Hablamos de un TEAF, pero hay otro niño con una dificultad específica del aprendizaje y lo vemos, bueno, pero esto no es nada. Bueno, perdona, no hacemos adaptaciones igual, ¿no? Pues lo mismo, pero hay que conocer el perfil y es verdad que es complicado. A nivel de lo que os contaba de memoria, puede estar afectado tanto a la memoria de trabajo, suele estar muy afectada, es decir, la capacidad de recordar un volumen de información más o menos grande en un momento dado para trabajar con ella, que esto sobre todo es el déficit que más se ve en la escuela, ¿no? En el momento de el profesor ha explicado una cosa, da una ficha, vale, ahora tenéis que hacer la ficha y el niño no solo no sabe qué tiene que hacer con la ficha, sino que no recuerda lo que se ha explicado antes, ¿no? Entonces hay que cambiar un poco el sistema, ¿no? Los métodos. ¿Qué más? A nivel de conducta, lo que os decía antes, damos mucha importancia al CI, ¿no? Es verdad que muchas veces vienen las familias y me dicen, es que me dicen que tiene mucha capacidad, pero que no le da la gana hacerlo. No, error. Tener mucha capacidad cognitiva no significa que tengas las herramientas para defenderte en una sociedad, para estar en un aula, para poder estar quieto escuchando. No tiene nada que ver. Es decir, las habilidades más adaptativas son aquellas que nos permiten integrarnos un poco ¿no? en el entorno en el que vivimos, ¿no? Y en los diferentes contextos. Entonces, si es un niño que tiene una buena capacidad cognitiva, pero es súper impulsivo, y en caso de niños con TEAF no hablamos de una impulsividad normal, que se normalice como un TDAH. La mayoría tienen un TDAH asociado, pero los grados de impulsividad son extremos. Es decir, no significa que todos los niños con TEAF estén todo el rato sin parar, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando se les junta con el tema de la gestión de emociones, que como hay una mala regulación de las emociones, sobre todo las desagradables, ¿no? La rabia, la frustración, hace que esto active esas conductas impulsivas a nivel extremo. Es decir, alguno puede ser agresivo o en un momento dado puede tener una reacción agresiva, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que tenga un CI de 100 o de 120? De nada, absolutamente, ¿no? Porque en este caso, de un niño así, y yo veo estos casos, que tenga mucha capacidad para aprender si no puede estar sentado en una silla, que es lo que el sistema le pide, y estar en periodos de 50 minutos, una hora, concentrado, le es imposible, es decir, es superior a sus capacidades, ¿no? Funcionales. Entonces, claro, evidentemente no va a aprender lo que queremos, aunque sabemos que tiene la capacidad. ¿Qué pasa? Las habilidades sociales están muy mermadas. Los niños con TEAF no aprenden por imitación. Hay muchas cosas que sí, pero en general no. Sobre todo estas habilidades más a nivel emocional y social.
Entonces son niños que realmente, dependiendo del contexto en el que se encuentran, si es un contexto familiar, como sí que ya es el que tienen más por mano y el que más se les enseña, ¿no? Y en el que conviven diariamente, se desenvuelven más o menos bien. Pero cuando, sobre todo esto lo vemos a partir de la adolescencia, cuando las demandas sociales crecen, las expectativas de los demás, empiezan a darse cuenta realmente de que son muy diferentes. Y evidentemente esto hace que la autoestima baje en picado. No solo en la adolescencia, es decir, veo niños con 8 años que apuntan a un trastorno depresivo, que no se puede diagnosticar, pero con una bajada de autoestima brutal, sin ganas de hacer nada y verbalizando que ellos se quieren morir porque son malos, son raros y no tienen cerebro, cosas así. Entonces, claro, habilidades sociales. Si no tenemos habilidades sociales, ¿qué pasa? Que a la que nos encontramos en un contexto en el que empezamos a tener situaciones que pueden ser de riesgo, tenemos un problema. Si no sabemos controlar nuestra conducta, no sabemos muy bien lo que nos están pidiendo los demás, porque no entendemos muy bien si lo que nos están pidiendo está bien o está mal, ¿no? Porque es otra de las cosas que está muy afectada es el tema de la lógica causa-consecuencia, ¿no? Que, o sea, que al producirse una acción, si esta no está bien hecha o se considera negativa, puede haber una consecuencia negativa, ¿no? Y no solo no entender esa unión, sino que van a repetir ese error en el futuro por la imposibilidad o la dificultad para recordar las cosas a largo plazo, ¿no? No siempre van a cometer los mismos errores, pero puede que algunos sean recurrentes, se vayan repitiendo en el tiempo. Entonces, claro, cuando nos encontramos ante esto, pues si hay una persona en la que, porque claro, un adolescente con TEA o SIN lo que quiere es tener un grupo social de referencia, ¿no? Todos queremos ser queridos y que nos acepten y ser valorados por nuestro entorno. Claro, en estos niños no lo tienen fácil porque se van quedando de lado, ¿no? Los otros niños los ven muy diferentes, a veces son muy crueles con ellos, ¿no? Entonces se van quedando sin amigos, sin entorno. Entonces muchas veces acaban con determinados grupos sociales pues que no son los más deseables, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Un ejemplo fácil con el que por desgracia me encuentro bastante. El de, no, es que me ha pedido que... es que ahora estaba intentando pensar uno que justo me dijeron el lunes. Me pidió mi agenda nueva, porque se había comprado una agenda de estas chulas que le habían regalado, bueno, que su padre le había comprado. Me pidió la agenda a cambio de la suya, que era la del colegio normal, y claro, yo se la di porque es mi amigo. Es decir, y esto es una chorrada, porque estamos hablando igual, y el objeto es el mismo, ¿no? Pero claro, en esto hablamos de que me mandan a comprar droga no sé dónde y lo hago porque no entiendo que eso me puede traer unos problemas muy graves. Claro, en situaciones muy difíciles la sexualidad también es muy complicada porque tampoco entienden muchas veces por qué ciertas conductas están mal o por qué tienen que decir que no. Estamos en lo mismo. Si yo quiero mantener mi grupo de amigos y toda la experiencia que tengo anterior es de fracaso, voy a hacer lo que sea, ¿no? Entonces muchas veces se encuentran en situaciones de abuso sexual, por ejemplo, que evidentemente en un principio no ven lo que es y cuando se dan cuenta, porque les hacen daño, ya es demasiado tarde, ¿no? Y evidentemente han abusado de ellos. Claro, todo esto repercute en la escuela, sobre todo de peques. Muchos intentan y acaban la ESO, pero con muchas dificultades porque el entorno tampoco se lo ponemos fácil, ni a nivel educativo ni a ningún nivel. Pero con muchas dificultades, es decir, necesitan un montón de adaptaciones para las que por desgracia aún no estamos preparados con los métodos de enseñanza que tenemos. Y claro, es lo que os decía, se junta el fracaso escolar a nivel de rendimiento académico junto con un fracaso a nivel social, más todo, ¿no? Evidentemente no son tontos, es decir, se dan cuenta de que tienen dificultades y que se ven diferentes al resto, pero tienen muchas capacidades, ¿no? Y muchas veces esas pasan desapercibidas porque siempre se les habla desde lo negativo, ¿no? Es que no, tú no puedes hacer esto, es que no lo puedes hacer igual que los demás, y esto es muy injusto para estos niños y para cualquier otro. Esto es un esquema que suelo poner, bueno, lo he renovado un poco ahora, porque muchos ya lo habíais visto muchas veces,
que es el ejemplo clásico que se utiliza como para entender un poco esta disparidad que os comentaba en las habilidades. Es decir, por ejemplo, en un caso de un niño de 18 años, sería la edad cronológica, la real, tiene una habilidad de lenguaje expresivo para un chico de 20 años, es decir, es superior, pero luego, por ejemplo, a nivel de habilidades sociales y de conceptos, lo que os decía, del tiempo, del dinero, lo que son secuencias, tiene una habilidad de un niño de 8. Es decir, nos encontramos con adultos que en ciertas áreas siguen pensando como un niño, ¿no? Porque es la capacidad que tienen. No significa que no evolucionen, pero van a otro ritmo. Es decir, este término, dismaturity, se lo han inventado los americanos, evidentemente, y hace referencia a esto, es decir, a este gap que hay entre ciertas habilidades y otras, ¿vale? Y no es la no madurez, sino la inmadurez cronológica, ¿no? Es decir, en algunas áreas estos chicos van a ir siempre por detrás de lo que tendría que ser por su edad cronológica. En algunas otras van a ir a la edad que les corresponde, incluso por encima, pero en algunas áreas siempre irán por detrás y eso se cronifica. Estos son algunas de las comorbilidades, ya ha salido antes un poco, lo pasaré por encima. Comorbilidades, es decir, trastornos que se asocian muchas veces con el SAF. El TDAH, como veis, es el más predominante. Retraso mental también se ve mucho, sobre todo en casos de exposición muy grave al alcohol. El trastornos de aprendizaje, dislexias, discalculias, también vemos muchísimo. Trastornos de conducta, el negativista desafiante, pero el trastorno de conducta no especificado también, es decir, todas esas conductas explosivas al final también cumplen criterios. Es decir, el hecho de tener un diagnóstico de TEAF no elimina los demás, es decir, es lo que explica los demás diagnósticos, ¿no? Vale, pues claro, ¿qué nos encontramos? Que la mayoría de los niños, cuando vienen para valoración diagnóstica, os diría que el 80% tienen ya un diagnóstico anterior de TDAH o de trastorno de conducta o trastorno del apego. Son los tres, los top 10. ¿Qué pasa? Que luego, cuando vemos que cumple criterios para un TEAF, pues intentamos explicar, ¿no? Ha habido exposición prenatal al alcohol y es lo que explica todo lo demás. No borramos los otros diagnósticos porque también cumplen los criterios, ¿no? Pero nos sirven para entender, ¿no? Entendemos de dónde vienen, ¿no? Realmente cuál es la causa. ¿Por qué es importante el diagnóstico? Sobre todo, bueno, ¿no? Y más, un poco empiezo por el final, pero para diseñar programas de intervención individualizados. Como ya os he dicho, el TEAF, al no tener un perfil neuropsicológico uniformizado, es decir, que sea el mismo en todos los niños, requiere que cada programa sea individual. Es decir, hay que adaptarlo a las necesidades de cada niño. Entonces, hay algunos programas validados para trabajar ciertas áreas a nivel internacional, por supuesto. Aquí no hemos aún llegado a esto. Pero que está muy bien y muchos de ellos utilizan como base el tema de informáticos, es decir, las plataformas virtuales, etcétera. ¿Para qué más sirve el diagnóstico, ¿no? Aparte de para diseñar un buen programa de intervención, conocer la causa, ¿no? Porque muchas veces la duda con la que vienen las familias o con las que la duda que nos consultan antes de venir, ¿no? ¿De qué me va a servir saber que tiene esto? Hombre, conocer la causa de un problema, ¿no? Ya sea un TEAF o de lo que sea, también genera mucho alivio y muchas explicaciones, ¿no? de lo que tenemos para entender lo que puede venir, lo que puede pasar, ¿no? Porque es lo que os decía, si cambiamos un poco el chip de decir, no, es que este niño no es que sea un vago, que es malo, no, es que tiene una causa que lo explica, tiene un trastorno. Es decir, y es verdad que cambia mucho la visión, las familias una vez conocen que esto puede estar detrás. Importante también, ¿no? Y es un tema muy complicado porque evidentemente son cosas que muchas familias no se han planteado, obtener ayudas, el tema de la discapacidad. El TEAF puntúa para discapacidad, es decir, se puede presentar, bueno, aquí no sé cómo lo llamáis, ahí es a familias, bueno, la institución pertinente. Puedes presentarse y cuenta, es decir, como es una discapacidad, está considerada una discapacidad, con lo cual es muy duro pensar, ¿no? Ostras, tengo que tramitarle a mi hijo una discapacidad, pero hay que verlo por la única parte que yo ya lo veo, que es para que le den las adaptaciones y las ayudas necesarias a lo largo de toda su vida.
¿no? Porque también los padres, los tutores van a ir, ¿no?, envejeciendo y evidentemente tienen que tener ciertos temas solucionados. Y todo eso son cosas que podemos ya trabajar desde muy pequeños, desde que tengan el diagnóstico, aunque igual algunos ya lo tienen tramitado, porque por otros diagnósticos que ya tenían, pues ya lo han conseguido. Pero bueno, es un tema que siempre quiero remarcar porque es un tema que hay que plantear. Y de hecho en las visitas de devolución de resultados de diagnóstico siempre lo comentamos nosotros. Luego aquí os pongo que el diagnóstico antes de los 6 años, claro, es cuando es preferible, ¿no? Porque evidentemente cuanto antes empecemos a trabajar las dificultades con un niño, es decir, cuanto más pequeño sea, más camino tenemos, ¿no?, para modificar ciertas conductas, ciertas formas de hacer. ¿Qué problema con esto? La mayor parte de los niños que tenemos que acuden a nosotros son de población adoptada. Entonces, claro, en estos casos hay que esperar a que tengan un buen conocimiento del idioma, evidentemente, porque si no, como se pasan test, no es justo, ¿no? Si pasamos un test y el niño no tiene a un nivel de comprensión, sobre todo, adecuado del idioma, es injusto. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Óscar también lo ha comentado. Hay mucho desconocimiento del síndrome. No voy a entrar en esto porque es de lo que más se ha comentado. Hay falta de formación, que bueno, poco a poco, por suerte, ya vamos mejorando. A nivel de profesionales, el tema de los equipos multidisciplinares es lo que decíamos, cada uno hace su camino paralelo, ¿no?, sobre todo en la sanidad pública, y es como que no nos comunicamos, no nos hablamos, y claro, el encontrar un punto, ¿no?, en el que poder hacer visitas conjuntas, pues es verdad que implica un cambio de sistema, que no es fácil. La falta de información en la población adoptada. Claro, los niños nos llegan con los informes de adopción, sobre todo de países del este, son muy pobres a nivel informativo, incluso hay muchas cosas que son incorrectas muchas veces. ¿Por qué comento esto? Porque es decir, en casos en que se cumplen los criterios físicos suficientes para ya tener un SAF completo, es decir, ¿no?, el extremo del SAF, no hace falta. Pero en el resto, en el SAF parcial, en el ARND, el RBD, luego os lo recordaré, se necesita la confirmación de prenatal al alcohol, es decir, saber que esa madre biológica consumió alcohol durante el embarazo. Y claro, esto en estos informes, en muchos casos aparece, aunque parezca sorprendente, pero en otros no aparece, aunque sea muy probable. Entonces aquí a veces es donde tenemos problemas realmente para asignar una categoría diagnóstica. Y luego pongo dificultad de aplicación a adultos. Claro, hemos valorado, creo que una chica, la mayor, fue de 30 años, es decir, de mi edad. Entonces, ¿qué pasa? Son chicos que han recorrido ya, en estos 30 años, han visto más médicos y psicólogos de los que veremos cualquiera de nosotros en nuestra vida. Están agotados, no tienen ninguna ganas de que les mareen más y además, vamos, lo entiendo perfectamente, muchas veces no quieren colaborar en el tema del diagnóstico, es decir, no quieren acudir a otra visita para que les vuelvan a pasar otras pruebas y es completamente comprensible. A veces se intenta trabajar con la familia, orientar con la familia para ver si así conseguimos, ¿no?, que se impliquen. En algunos funciona, en otros no. ¿Qué pasa? Bueno, si no conseguimos diagnóstico, pues al final también ha llegado donde ha llegado ya, y muchos de ellos ya las familias han tenido que buscarse la vida para conseguir todo esto que os comentaba del tema ayudas. Es decir, lo ideal es hacerlo, pero es verdad que a veces no se puede, porque también son personas con decisión propia, ¿no?, si son adultos ya. Vamos a ver cuáles son los criterios diagnósticos a nivel neuropsicológico específicamente. Estas son las 4 categorías del TEAF. Tenemos el SAF completo, el trastorno del neurodesarrollo relacionado con la exposición prenatal al alcohol, que es la RND. Estas son las siglas en inglés porque como es la única guía que tenemos de diagnóstica, las únicas guías son americanas básicamente, o canadienses o australianas, evidentemente todo está en inglés. El SAF parcial y el ARBD. En todos se requiere la valoración neuropsicológica. Lo que pasa que en el caso de la ARBD se puede asignar el diagnóstico sin la valoración neuropsicológica porque atiende a malformaciones morfológicas que ya explican, es decir, ya es suficiente evidencia. Esto es muy importante que lo sepáis. Óscar, no sé si lo ha dicho hoy, pero bueno. Vale.
Lo vuelvo a decir, por eso, porque es una duda que preguntan muchas veces las familias y es muy comprensible, porque a mí también me generaría esta duda, de hecho, lo de las 4 cosas. El hecho de tener un SAF completo o una RND, es decir, ¿no? Aunque hablemos de extremos del TEAF, no significa que vas a estar más afectado o menos. La afectación viene dada por las dificultades a nivel neuropsicológico, los déficits a nivel neuropsicológico. Es decir, el tener más, el que sea más evidente a nivel físico o menos, no significa que sea más grave. Es decir, la gravedad, realmente el pronóstico lo dan, ¿no? O, los síntomas neuropsicológicos, es decir, que este niño se pueda adaptar bien, que sea agresivo, que no sea agresivo, etcétera. A ver, estos son los criterios. A nivel de... ya veréis que casi todo el rato es lo mismo, solo cambian el ARND, que en vez de... Bueno, ahora os los explico. Se pide a nivel que para niños de 3 años o más, o mayores, que haya déficit cognitivo o trastorno de la conducta. Puede haber las dos cosas, si cuando hablamos de déficit cognitivo ya tenemos un CI, cociente intelectual general, ¿no? Ahora, bueno, las pruebas de Wechsler, que son las más utilizadas, ya no dividen el CI en verbal y manipulativo, pero anteriormente sí, por eso lo consideran. Si el CI a nivel global está por debajo de una desviación y media, por debajo de la media, una desviación y media estándar, son las unidades que utilizamos a nivel de test neuropsicológicos, se considera que ya hay afectación solo con el CI general, o bien que pueda haber un déficit cognitivo en al menos un dominio a nivel de funciones ejecutivas, lo que os comentaba, memoria de trabajo, planificación, atención, ¿vale? Estos serían más las áreas ejecutivas. Y si tenemos trastorno de la conducta o también está añadido a la parte cognitiva, también nos piden que haya afectación al menos en una área. Veis que la unidad de medida todo el rato es lo mismo, una desviación y media. Estos son las guías de las que os ha comentado Óscar, que son las más utilizadas, las del Institute of Medicine americanas. Hay varias. Realmente en esto es en lo que difieren más. Hay algunas otras, unas dicen que una desviación estándar, esta es 1,5 y hay otras 2 que te piden 2 desviaciones estándar. Es en lo que menos se ponen de acuerdo, digamos. Cuando hay, pues eso, un dominio afectado a nivel conductual, en temas de autocontrol, la atención también cuenta, a nivel de impulsividad, a nivel de habilidades sociales también, si se pasan en escalas concretas. Tenemos síndrome alcohólico fetal parcial. Es exactamente lo mismo, pero en este caso ya requerimos que esté confirmada la exposición prenatal al alcohol, que tengamos la evidencia, ya sea porque lo pone en el informe o porque se lo han comentado cuando han ido al país de origen, que también muchas veces la confirmación es oral. Se ha comentado a los padres o los tutores que van a buscar al niño que esa madre consumía alcohol, drogas o la sustancia que fuera. El resto de criterios son los mismos. Un déficit de cada, pero con la particularidad de que tiene que estar confirmado el antecedente. El ARND, aquí es el que cambia un poco. Como realmente en el ARN, cuando damos un diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo relacionado con la exposición prenatal al alcohol, es porque no se cumplen prácticamente los criterios físicos. Se cumplen 1 o 2 o a veces ninguno. Pero tenemos la confirmación de que la madre era consumidora. Entonces, si a nivel neuropsicológico el perfil cumple, se puede dar la categoría diagnóstica, pero otra vez se necesita la confirmación. En este caso también tenemos a nivel cognitivo un déficit. Si es el CI general, ya cuenta. Pero si es a nivel de función ejecutiva, nos piden 2, ¿vale? En nosotros esto también eran 2. Y con trastorno de la conducta sin déficit cognitivo, aquí nos piden 2, que en el resto es 1. O sea, nos decían un dominio a nivel de autocontrol, de habilidades sociales, y aquí son 2 áreas, es decir, es más estricto. Y esto es a la RBD, que ya os he comentado que, aunque evidentemente en todos los casos es aconsejable hacer la evaluación neuropsicológica porque es realmente lo que nos dice dónde están los déficits y dónde trabajar, en estos casos, como ya hay malformaciones orgánicas evidentes, pues no está tan especificado. Estas son las áreas de evaluación en un diagnóstico de TEAF. ¿Qué pasa con esto? A ver, estos son las áreas de diagnóstico ideales, estos 9 dominios, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Las evaluaciones diagnósticas tienen que adaptarse también al perfil con el que estamos trabajando. Es decir,
Un niño con TEAF suele tener un déficit atencional importante, con lo cual tenerlo más de 2 horas, ¿no? Y en estas 2 horas también hay que hacer descansos, exigiéndole que esté concentrado, contestando preguntas y haciéndole lo que le digas es muy complicado, ¿no? En algunos casos se opta para que vengan 2 días. Problema con esto, que a los que ya son adolescentes para arriba, el segundo día ya no quieren venir, entonces no puedes terminar. Entonces, lo que recomiendan ya, de hecho, en las guías de la IOM aparece como un punto, ¿no? Como una sugerencia de consideraciones para el diagnóstico, ¿no? Adaptar el protocolo de evaluación de acuerdo con las capacidades funcionales, ¿no? Eso significa el nivel atencional, lo que realmente veamos. Lo ideal es que siempre sea el mismo, de protocolo, por eso lo mejor es un poco diseñar un protocolo que sea lo más corto posible y que evalúe el máximo de cosas posibles en el menor tiempo posible, ¿no? Es decir, que para todos los niños sea el mismo, porque esto realmente también a nivel luego más epidemiológico, a nivel de investigación, es mucho más útil poder compararlos entre ellos, ¿no? Que si utilizamos pruebas diferentes no podemos hacerlo. Como veis, bueno, están prácticamente todas las áreas. Os he dicho que puede haber afectación en todas las áreas neuropsicológicas. Esto es un cuadro muy resumido de las... Mañana en el taller diagnóstico, quien esté, sí que voy a dar la tabla de herramientas, una tabla que he creado, juntando todas las herramientas que recomiendan desde la IOM, desde algunas de las asociaciones principales de SAF americanas que hacen diagnósticos de SAF, más pruebas también que puedan servir, que estén validadas para la población española, porque algunas no tienen validación a nivel español, entonces hay que buscar alguna otra. Estas son algunas de ellas. Y hay bastantes, es decir, con esto en principio cumpliríamos. Y si veis algunas, se repite. Por ejemplo, el NEPSI es una batería neuropsicológica, que es la que más recomienda la OMS. A mí me gusta mucho, es muy buena, es decir, los resultados son muy fáciles de interpretar, te da un perfil muy completo. Y es bastante interesante, ya no solo con TEAF, la recomiendo, tiene escalas muy buenas, sobre todo en teoría de la mente, que es una de las cosas que en niños con TEAF también está muy afectada, que consiste básicamente en la capacidad para entender el doble sentido, el saber detectar cuando te están haciendo una broma, ¿no? Entender que ante una misma situación uno piensa de una manera y otro de otra, para explicarlo así un poco fácil, ¿no? Y el NEPSIS es prácticamente la única que evalúa de forma específica este área, que esté validada aquí, claro. Bueno, por mi parte esto es todo, no sé si he sido muy rápido, pero bueno, como vamos mal de tiempo ya va bien. Si tenéis preguntas, lo que queráis, respondo encantada,